Muy buenas a todos. El día de hoy estamos acá conversando con Guille, con para mí el mejor politólogo que tenemos en nuestro país, gran amigo, gran profesional, el amigo José Eugenio Stone, conocido como Monchi. Así es. Así que de verdad gracias, Monchi, por aceptar la invitación. Esta es tu casa. Entonces, bueno, queremos tener un conversatorio contigo porque siempre es bueno nutrirnos de gente inteligente. A ver, cuéntanos, Monchi. Muchas gracias por las alabanzas, no sé si verdaderamente merecidas, pero muchas gracias. Mira, Guillermo, yo te conozco a ti como un abogado excelente, sobre todo en tu especialidad como abogado laboralista. De verdad, realmente es muy importante tu desarrollo en ese campo, ¿verdad? Y también, bueno, también como persona, te conozco como una persona muy recta, muy honorable, ¿verdad? Y no es que me haya llamado la atención, sino que tengo curiosidad por saber a fondo por qué te has involucrado, que me parece correcto además que lo hayas hecho. Ojalá todas las personas como tú se involucren en política. En este caso sé que aspiras a ser electo representante en un corregimiento de San Miguelito, ¿verdad? Y quisiera saber cómo has tomado esa decisión, por qué la has tomado, porque creo que me vas a sacar a mí de la curiosidad y vas a ayudar a quienes vean esto a saber por qué has hecho eso, porque hay muchas personas como tú, no somos minoría. Sí, muy interesante pregunta, Monchi. De hecho, si tú me hubieses preguntado 10 años atrás, yo te hubiese dicho, yo no voy a meterme nunca en la política. Pero viendo los problemas, la problemática que existe en nuestro país, sobre todo en el corregimiento que es José Domingo Espinar, con muchas necesidades, pero con mucha gente valiosa, yo creo que era el momento de dar el paso hacia adelante. Dejar de criticar, porque de hecho la crítica es importante, pero solo la crítica no ayuda a resolver los problemas y de alguna manera involucrarme, como tú bien apuntas, a solucionar los problemas de mi comunidad y en el camino resolver de alguna manera las insatisfacciones que existen. Muchos me han preguntado, y yo creo que tú lo hiciste la primera vez que te comenté, Guillermo, pero ¿por qué representante? ¿Por qué no diputado? Y la respuesta que le he dado a todos, incluyéndote a ti, es que un edificio, una casa se construye desde abajo, desde los cimientos. Yo nunca he visto una casa que construyamos de arriba hacia abajo. Entonces, yo creo que a partir de los gobiernos locales se puede, primero, tener el impacto. Segundo, utilizar los recursos del Estado de manera correcta en favor de quienes residen en ese corregimiento. Y tercero, de alguna manera, demostrar que se puede utilizar esos recursos de manera honesta y a partir de ahí entonces generar la posibilidad de aspirar a otros puestos de elección popular en el futuro. Pero para poder llegar a hacerlo necesito hacer un extraordinario trabajo en una comunidad, en un corregimiento muy golpeado, pero gracias a Dios uno de los corregimientos con menores problemas económicos el distrito de San Miguelito, porque el distrito de San Miguelito es compuesto por 9 corregimientos. Sí. De esos 2 de los 9 son quizás los que aglutinan la mayor cantidad de personas de clase media, que son Rufina Alfaro y José Domingo Espinar. Hay que hacer un trabajo, sí. Entonces, el problema que tenemos en nuestra comunidad, en José Domingo Espinar, es que es un corregimiento muy heterogéneo. Las necesidades son distintas. Por ejemplo, Villalucre tiene necesidades de naturaleza colectiva, y las necesidades individuales son muy pocas, producto del nivel educativo y consecuencia de esto el nivel económico de los residentes. El Crisol, algún sector también comparte esta característica, pero hay otros sectores del corregimiento, comunidades muy pobres, en donde no solamente tienen las necesidades de naturaleza colectiva, sino que hay necesidades de naturaleza individual. Entonces, un gestor de la cosa pública, en este caso de la Junta Comunal, tiene que tener la capacidad de entender esas diferencias, porque a partir del entendimiento de esas diferencias es que podemos lograr buscar las soluciones distintas para esos diferentes problemas. Entonces, es por eso que me meto a política, porque yo creo que tengo mucho que dar. Mira, cuando uno participa dentro de un puesto público, que nunca lo he sido porque yo tengo que adelantarte, yo no he estado nunca en política, nunca he trabajado para ningún gobierno y nunca he estado en ningún partido político, lo cual... Y eres candidato independiente por eso. Y soy candidato por libre postulación independiente. Así es. Eso no quiere decir, porque no podemos satanizar, como algunos de manera incorrecta hacen, a los partidos políticos, a los miembros de los partidos políticos. Hay gente muy importante,
muy inteligente y muy honesta en los partidos políticos. Lo que ocurre es que a veces la dirección de estos partidos no está en manos de los mejores. Ese es el problema. Pero creo que es participando, adentrándonos, que nosotros podemos de alguna manera contribuir a la solución de los problemas de nuestra comunidad. Yo pienso que tienes un pensamiento atinado, ¿verdad? Yo creo que hay que dar una batalla importante porque el país está en una situación de verdad insostenible. Yo creo que hemos llegado a un nivel de descomposición del sistema político. Bueno, ya vemos el tema de la condena y los señalamientos por parte del gobierno de los Estados Unidos de 2 expresidentes como especialmente corruptos. Eso es un golpe al prestigio del país a nivel internacional terrible, de verdad, porque son expresidentes de la República. Y la sentencia de estos días del señor Martinelli, del expresidente Martinelli, lo sitúa a él como cabeza de una organización criminal que se tomó el Estado para defraudar los dineros públicos, del dinero de todos los panameños. Así es. Porque salía de ahí. Entonces, realmente creo que ha llegado el momento en que todos tomemos partido, nos involucremos y con decencia, inteligencia y respetabilidad afrontemos las necesidades que tienen nuestras comunidades y de esa manera estamos colaborando con afrontar los problemas que tiene el país, porque por algún lado se ha de empezar. Monchi, mira, tú sabes que uno de los grandes problemas, y sobre todo en las comunidades de grandes carencias sociales, es el tema del clientelismo. Yo quisiera saber qué tú piensas, qué tú opinas respecto a esa nefasta figura del clientelismo dentro de nuestro país. Mira, el clientelismo es un tema que a mí me gusta reflexionar mucho sobre ello, ¿verdad? Porque muchas veces se culpa al pueblo, a la gente necesitada, de que ellos son los dañados, los corruptos, y que es por eso que tenemos lo que tenemos. Yo te voy a decir sinceramente, si en este país hubiera muchos candidatos como tú, créeme que la gente sabe por dónde caminar. Pero es que normalmente la oferta electoral no es esa. Y si la oferta electoral es de corrupción y de corruptos, ¿la gente qué va a hacer? ¿Qué hay para mí? Esa es la verdad. Pero si se le ofrece otra cosa, y eso es lo que pasa, que faltan candidatos como tú, falta gente capaz de entender y de ofrecer, resolver problemas sociales y no comprar personas. Así es. Eso es lo que hace falta en este país. Por eso es que en este momento hay quienes están haciendo un papel muy importante en el que tú te has involucrado, ¿verdad? Y yo no estoy muy seguro de cuántos diputados, cuántos representantes de corregimiento se van a lograr de las libres postulaciones. No lo estoy seguro, porque el apabullamiento dinerario de las direcciones de los grandes partidos es terrible, tremendo. Esto es bárbaro lo que se utiliza legalmente, sin contar lo que ilegalmente entra en la política. Ahora que tú dices eso, Monchi, mira, el día lunes salió en Gaceta Oficial 2 decretos ejecutivos respecto al tema del nuevo crisol de razas en Panamá, que se vio opacado como consecuencia de la noticia de la condena del señor Martinelli, pero que dibuja de cuerpo entero la ambición que tienen nuestros gobernantes de perpetrarse en el poder. Así es. En donde el 70% de lo que se pague o que paguen los extranjeros para legalizar su situación en Panamá va a la presidencia de la República. Efectivamente. Entonces yo creo que eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. La corrupción está carcomiendo las instituciones, está destruyendo los cimientos de nuestra sociedad, lo cual es totalmente perjudicial para todos. Yo tengo un concepto respecto al tema específico del clientelismo. Yo le decía a una persona, y de hecho lo comparto cada vez que puedo, a nuestros diferentes gobernantes, porque no me circunscribo a este gobierno, porque este gobierno simplemente es el que está en turno. Eso es un mal que tenemos en nuestro país de hace décadas atrás. Así es. ¿Por qué? Porque a nuestros gobernantes les interesa mantener a la población con una educación precaria, con necesidades sociales de toda naturaleza. Así es. ¿Por qué? Porque en la medida en que lo mantengan en esa condición,
ellos van a necesitar de los gobernantes y de las limosnas, para llamarlo de alguna manera, que ellos le pueden dar. Entonces a ellos no les conviene que el pueblo se eduque, que el pueblo tenga sus necesidades sociales satisfechas, porque en la medida en que eso ocurra van a ser críticos y van a elegir personas más inteligentes y que no le hablen de hey, ¿qué hay para mí? O que no, de alguna manera, traten de comprar su voto y en el camino su dignidad. Yo creo que por ahí anda también el problema. ¿Qué piensas, Monchi? Sí, mira, la educación juega un rol importantísimo. No es casual que en las políticas públicas, en el presupuesto general del Estado, haya mucho dinero para determinado tipo de obras y en cambio muy poco para resolver los gravísimos problemas que tiene la educación. Fíjate, en estos meses iniciales del año, en esta mitad de meses del año, se han producido las protestas de estudiantes, docentes y padres de familia más importantes, yo diría que de los últimos 20 años. Sin duda. Todos los días están los estudiantes y los docentes y los padres de familia cerrando calles, protestando de una manera o de otra. Y cuando se les pregunta por qué cierran la calle, dice, porque si no hacemos esto no se nos escucha. Cuando el representante o el diputado, o sea, los representantes políticos del país, su obligación es escuchar y a partir de ahí actuar, ejecutar, pues las escuelas están cayendo. Falta de todo, absolutamente de todo. En cambio, en el nuevo Crisol de Raza van a ir cerca de 140 millones de dólares hacia la presidencia de la República. Esto es inconcebible. Como es inconcebible los 200 millones de la descentralización paralela. Y así podríamos decir, y se van, o los 120 millones de exceso de presupuesto a la Asamblea Nacional, que tiene más de 5.000 funcionarios. Esto es increíble, de verdad. O los incentivos en el sector turístico. Es decir, aquí se ha beneficiado a todo el mundo, se ha privilegiado a varios sectores de la población. Sin embargo, a los que deben privilegiarse, no desde el punto de vista de beneficios antojadizos, sino desde el punto de vista de la solución de los problemas de naturaleza social, son los que han quedado rezagados en el tiempo. Hoy amanecimos, hecho que se dio hace días, pero amanecimos hoy con la noticia de que el gobierno contrata más deuda. Estamos hablando de un poco más de 1.600 millones de dólares adicionales, en deuda. Entonces la pregunta que nos hacemos todos es, ese endeudamiento del cual ha sido objeto el país desde ixopretexto de la pandemia, de alguna manera ha permeado en las clases sociales más necesitadas, Monchi. En absoluto, y si no, ahí está el tema de la salud. En estos, hace muy pocos días, un par de semanas, quizá 3, una periodista le preguntó al vicepresidente del país, candidato hoy, Gabriel Carrizo, si había alguna solución para la escasez de medicamentos y le dijo, eso es mentira. Se ve que él jamás se ha acercado a ninguna de las instalaciones de la Caja de Seguro Social porque debería de ponerse en la fila gigantesca que se hace desde la madrugada para pedir un medicamento que la respuesta es no hay. Así es. Mira, Monchi, hace unas semanas atrás vino acá, estaba en nuestro programa, pero en ese momento vía Zoom, la exdiputada y ex procuradora Ana Matilde Gómez, candidata también por libre postulación, y ella me dijo algo en el programa, dice, mira, si se hiciera una ley en este país en donde a las autoridades electas se les obligara a ir a la Caja del Seguro Social, a ellos y a sus hijos, se resuelve el problema de la salud. ¿Qué tú piensas de eso? Estoy seguro que se resolverá de inmediato, porque lo que pretenderían es resolverse entonces su problema, porque hoy por hoy el problema de la inmensa mayoría del pueblo panameño es lo que menos le preocupa. Lamentablemente. Lamentablemente. Mira, Monchi, yo tengo que hacerte una pregunta obligada. Evidentemente, y tú lo sabes mucho mejor que yo, nuestra Constitución, que data de 1972, ya no se colige con la realidad actual. Las instituciones hay que modificarlas desde el punto de vista constitucional y hay que hacer muchas modificaciones tendientes, porque, ojo, la modificación al texto constitucional o la creación de un nuevo texto constitucional, por arte de magia no va a hacer que el país mejore al día siguiente. Sí, por supuesto. Pero es necesario hacer esos cambios. Entonces, ¿cómo tú visualizarías esos cambios necesarios a la estructura constitucional de nuestro país? Mira, hay que hacer efectivamente muchos cambios. Y esos cambios no pueden intentar conseguirse o conquistarse
pasando por la actual asamblea, porque la actual asamblea es uno de los focos más grandes de corrupción que tiene el país. Y cuando hablo de corrupción no hablo solo de corrupción económica, de dineraria, también hablo de corrupción en el no hacer o hacer mal. Como por ejemplo un diputado que gana un salario razonable, muy bien pagado, hay que pagarle la comida. Bueno, esto es inconcebible. Mire, la gasolina, el teléfono. Señor, pero si todos los ciudadanos pagan eso, tienen que pagar, tienen que comer, ¿cómo se va a gastar? Hay que cambiar la asamblea y eso no lo va a aceptar la asamblea, por lo tanto tenemos que ir a una constituyente originaria. Hay que preguntarle al pueblo en un referéndum, ¿ustedes quieren una reforma originaria a la Constitución de Panamá? ¿Sí o no? Y que el pueblo, que es el poder soberano de la nación, decida y acatar su decisión. ¿Que dicen que no? Bueno, pues es no. Pero si dicen que sí, proceder a esa reforma constitucional. Y una de las primeras cosas que hay que hacer es cambiar cómo se eligen los diputados. Liquidar los circuitos electorales. Que sean provinciales. Que sean provinciales o incluso nacionales. Okay. Por lista. Lista de partidos y listas de libre postulación también, para poder llegar, si se tienen los votos, a la asamblea a representar el país. Hoy se dice que los diputados representan su circuito. Señor, los diputados deben ser nacionales, deben representar a la nación. Así es. Esto debe terminar cuanto antes. El que los diputados juzguen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia juzgue a los diputados, eso significa que no va a haber juicio nunca. Es que como buenos bomberos no se pisan la manguera. Tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo y nadie se mete con nadie y paga el pueblo. Al final del día. Y privilegios especiales. Acuérdese, hace muy poco un juicio a un diputado que hubo 6 votos para condenarlo y 5 dice que no se le podía condenar porque tenía que ser un voto absolutamente mayoritario, 7 contra 4. Bueno, esto es el colmo de los escándalos. Siempre los factores de poder que convergen en la Corte son los que determinan efectivamente la suerte. Entonces, esto no Mira, puede ser. Hay una pregunta obligatoria para terminar porque se ha ido rapidito, Monchi. Bueno, hacemos otro. Hay una pregunta obligada y es tema de la seguridad social. La seguridad social en nuestro país está extremadamente afectada. De hecho, se calcula que para este año que viene se agotan los fondos del conocido o llamado Sistema Solidario de Pensiones. Así es. La ley orgánica de la Caja del Seguro Social prohíbe trasladar fondos de un programa a otro, lo cual evidentemente condena efectivamente al programa solidario, salvo y es necesario que el gobierno intervenga con recursos del Estado, que al final son recursos de todos. Entonces yo quisiera saber cuál es tu visión en cuanto a rescatar la Caja del Seguro Social, partiendo de la premisa que el gobierno nacional llamó una mesa del diálogo que desde el momento que se instauró y de acuerdo a los mecanismos que se hizo, era un absurdo y estaba condenada a la muerte prematura. Entonces, en este sentido quisiera tu opinión para ver qué piensas al respecto, mi amigo. Mira, incluso los organismos financieros internacionales han dicho que el problema del programa de invalidez, vejez y muerte del Seguro Social, el programa de jubilaciones, no es un problema de los jubilados, es un problema de todo el país. De todo el país. Si ese programa quebrara, el país se encontraría en una situación insostenible y aquí se producirían acontecimientos que todos íbamos a lamentar. Y esto es así, debe decirse a la población y sobre todo a los sectores dirigentes del país. Por lo tanto, yo lo que pienso es que hay que salvar el régimen solidario de jubilaciones. Y para ello yo creo que podemos crear un Fondo Nacional de Solidaridad con la Jubilación en el que vayan ahí todos los depósitos, las cuotas obrero-patronales, el Estado ponga dinero, el Estado está comprometido a poner 400 millones anuales, que no lo ha hecho. Pero es que además hay otro fondo que el Estado evade, que es que el Estado está obligado por Constitución a brindar salud a la población y es el Seguro Social el que brinda esa salud y no el Estado. ¿Qué ocurre? Que ese brindar salud ha sido ya contabilizado y alcanza los 600 millones de dólares que el Estado debía retribuirle a la Caja de Seguro Social, ¿verdad? Eso podría ir al Fondo Solidario Nacional con las jubilaciones.
El Canal de Panamá, que ahora nos está rindiendo muchísimo más de lo que rendía hace solo 4 o 5 años. Así es. Y que, dicho sea de paso, el gobierno se ha quedado con 1.000 millones que por ley tendría que entregar al fondo de ahorro y no los ha entregado. 1.000 millones se ha quedado el gobierno. Le metió la mano al Fondo de Ahorro de Panamá. Le metió la mano endeudó. en 1.000 millones de dólares al Fondo de Ahorro de Panamá. Pues el fondo, pues la autoridad del Canal de Panamá podría una pequeña parte, 200 millones, aportarlo a ese fondo. Y así hay otros sectores de la sociedad que pueden aportar ese fondo para que ese fondo se fortalezca y pueda brindar lo que debe brindarle a todo jubilado. Entre otras cosas, hacer que su jubilación se adapte al incremento del costo de vida. Así es. Todos Monchi, los años. Monchi, para mí un placer. De antemano te digo, tenemos que continuar porque nos quedaron por fuera muchos temas interesantísimos. Se ha quedado por Te fuera. agradezco muchísimo las palabras iniciales. Yo creo que es necesario que gente buena se involucre y no me refiero a mi persona solamente, creo que mucha gente valiosa que debe involucrarse en política porque a partir de ahí podemos cambiar los destinos de nuestro país. Así es. Y dejarle a los que vienen detrás de nosotros un mejor Panamá. Por supuesto, un mejor Panamá. Así es. Muy agradecido, Monchi, por tu participación. Y la seguimos. Y la seguimos. Listo. Excelente, Monchi.